Estudio bíblico, resultados de una nueva identidad en Cristo, justificación por la fe, de Cristo y no por las obras parte 7. Empecemos con Romanos capítulo 5 versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5 versículo 11. Ahora Pablo cierra esta sección con una nota alta de júbilo. Él dice que nos regocijamos en Dios. ¿Qué cambió? 3 capítulos atrás estábamos sentados en la sala del gran trono blanco del juez divino, culpables, con la boca tapada y todas nuestras obras rechazadas. Ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, y su obra por nosotros, nos regocijamos en Él porque ahora hemos sido reconciliados con Dios. Esto es lo que su gracia puede hacer. Hemos sido cortados de Adán el libro de la muerte y puestos en Cristo inscritos en el libro de la vida y con el Espíritu Santo como garantía anticipada de esta salvación tan grande, de haber nacido de la familia incorrecta de Adán, la familia del pecado, ahora en Cristo Jesús somos renacidos de una simiente incorruptible, para ser miembros de la familia de Dios, una nueva identidad en Cristo, ya. No en Adán, ahora estamos en Cristo, por fe, no por obras, solo por su fe recibida por su inmerecida gracia. Veamos dos pasajes que revelan nuestra nueva identidad familiar. Nuestro nuevo representante Cristo Jesús nos ha hecho santos por sus méritos delante del Padre y nunca más se acordará de nuestros pecados porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados de acuerdo con Hebreos 10 versículo 14 y versículo 17, recibimos nueva ciudadanía, miremos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, Efesios 2 versículo 19. Pero lo creamos, nuevo es nuevo y gratis es gratis, no hay que ganárselo, Cristo lo ha ganado completamente para nosotros y vendrá a recogernos en su arrebatamiento para llevarnos con Él, para siempre, con cuerpos semejantes al de Él, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3 versículos 20 al 21. Deberíamos regocijarnos en el hecho de que, a través de la muerte de Cristo, ya no estamos separados de Dios, sino que hemos sido unidos a Cristo. En la última mitad de Romanos 5, Pablo explica cómo los creyentes pueden estar seguros de que han sido librados del control diario del pecado en sus vidas. Porque ya no estamos en Adán, de quien todos los hombres heredaron el pecado y la muerte. Porque Caín y Abel nacieron fuera del jardín. Porque nacieron pecadores con muerte espiritual. Fue porque eran hijos de Adán. Esta es también la razón por la cual nacimos pecadores y debemos morir. Cuando Adán pecó y fue castigado, todos los descendientes de Adán fueron incluidos en su pecado y castigo porque todos estábamos en los lomos de Adán cuando pecó. Cuando se sacó a Adán del jardín, lejos de Dios y del árbol de la vida, significó que toda la humanidad ahora nacería, viviría y moriría fuera del jardín, lejos de Dios y del árbol de la vida. Inclusive por revelación de Dios, el rey David escribe lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51 versículo 5. Pablo ahora revela el plan de Dios, el reino de la gracia a través de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5 versículos 12 al 21. Cuando llegamos a Romanos 5 versículo 12, aparece una nueva perspectiva de nuestra salvación. Dos hombres, Adán y Cristo, con sus distintas consecuencias representativas ante nosotros. Ya no es lo que hemos hecho, nuestros pecados, sino la transgresión de Adán que está a la vista lo que provoca los resultados pecaminosos de nuestra vieja identidad en Adán. Es la obra de Cristo. Su justo acto de muerte con su efecto de justificación para nosotros. Ahora miramos hacia atrás al acto que nos estableció como pecadores, en lugar de nuestras propias obras, y al acto que nos declara justos, aparte de nuestra propia obra. La palabra clave en este pasaje es uno, que se usa 14 veces y de la siguiente manera: un hombre, el uno, una transgresión, la desobediencia de un hombre, un acto de justicia, la obediencia de uno. Dos hombres, Adán y Cristo. Dos actos, una transgresión, un acto de justicia. Dos resultados, Adán, condenación, culpa, muerte, infierno. Pero en Cristo, justificación, vida eterna, cielo, realeza. 2. Reyes, en Adán el pecado reina por la muerte, en Cristo la gracia reina por la justicia. Dos abundancias, la gracia y el don de la justicia. Dos estados contrastados, hombres condenados, esclavos de la muerte de Adán, hombres justificados, reinando en vida por Cristo. Romanos 5 versículos 12 al 17. En la siguiente sección, Pablo está estableciendo un principio fundamental extremadamente importante para la vida cristiana, y es que se trata de nuestra identidad espiritual. Todo este plan de salvación por obra de Cristo, no nuestra, que hemos estado considerando en los capítulos 3 al 5, da lugar al por qué introduce este versículo. Por lo tanto, este plan de salvación por un solo Redentor, se basa en el mismo principio que cuando por un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y con él, su paga, la muerte. Pablo procede a enfatizar este punto, es decir, por un hombre la muerte pasó a todos los hombres porque cuando Adán pecó, todos pecamos. Fue un acto representativo. De la misma manera que naces con una identidad física, etnicidad y género, que no fue determinada por ninguna de tus acciones, así sucede con nuestra identidad espiritual. Adán se volvió pecador antes de tener hijos y, al igual que Caín y Abel, todas las personas nacieron fuera del jardín, separadas de Dios. La razón de esto es que Adán no creyó ni obedeció a Dios, sino que siguió a Satanás. Debido a que Adán pecó, todas las personas nacen pecadores y en lugar de seguir los caminos de Dios, seguimos los caminos de Satanás. Pero seguir los caminos de Satanás no es lo que nos hace pecadores. Seguimos sus caminos porque nacemos pecadores, herederos de la maldición del pecado de Adán. Sin embargo, Dios nos amó tanto que no quiso dejarnos en esa condición caída rumbo al infierno, por lo que envió a su Hijo para remediar este problema. Adán fue el primer hombre que Dios creó. Si Adán hubiera creído a Dios, hubiera obedecido a Dios, entonces todos sus descendientes también habrían sido aceptables ante Dios. Sin embargo, Adán no le creyó a Dios y desobedeció a Dios y todo descendiente de Adán nace separado de Dios, con una simiente incrédula, es decir, una identidad pecaminosa. Entonces, ¿Dios se da por vencido con el hombre? No, en cambio, designó a otro hombre, Dios hecho carne, Jesús, para que viniera y muriera por nosotros y nos trajera de regreso a Él, pero ahora con el sello de su Santo Espíritu para ser unidos a Él de forma inseparable y eterna. Jesús hizo posible que todos los hombres encontraran el camino de regreso a Dios, fueran perdonados y recibieran la vida eterna. Veamos, pues antes de la ley, había pecado en el mundo,
Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5 versículos 13 al 14. Ahora viene la declaración notable de que, aunque el pecado estuvo en el mundo durante los primeros 2500 años desde Adán hasta Moisés, no se le da cuenta cuando no hay ley. Podríamos parafrasearlo así: el pecado no se imputa al pecador cuando no hay ley que lo prohíba. Pero la muerte aún reinaba. ¿Por qué? No porque la humanidad estuviera quebrantando la ley, sino porque la humanidad nace con una identidad espiritual pecaminosa. Miremos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5 versículos 15 al 17. El don de Dios a través de Cristo, justificación, tiene un efecto mayor, pero opuesto, que la transgresión de Adán y sus consecuencias. Sin embargo, en cada caso, el acto de uno afectó la vida de muchos. Por el pecado de Adán, la muerte entró en la raza humana, y desde entonces todas las personas han muerto, con la excepción de Enoc y Elías. Debemos creer que finalmente se verá que el don gratuito está más allá de los resultados de la transgresión, ya que Dios es Cristo y es más grande que Adán. Lo que Pablo está comunicando es que del único pecado de Adán vino el juicio, pero de las muchas ofensas que fueron puestas sobre Cristo por nosotros, no vino el juicio, sino un acto de justicia. Romanos 5 versículo 17, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hasta este punto del versículo 17, Pablo está dejando muy claro que es una cuestión de identidad. Nacer como descendiente humano de Adán nos dio nuestra identidad espiritual condenada que nos hizo enemigos de Dios. Pero, a través de la obra consumada de Cristo, por la fe, recibimos una nueva identidad espiritual que nos convierte en hijos de Dios aceptados y reconciliados. En el versículo 17, Pablo agrega que es debido a este cambio de identidad que seremos capacitados para reinar en vida. Antes de que aceptáramos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra identidad perdida y condenada en Adán nos llevó a vivir vidas pecaminosas. Cometimos pecado porque éramos seres humanos caídos y pecadores. Ahora Pablo está diciendo que debido a que hemos sido reconciliados y recibimos una nueva identidad espiritual, ahora estamos capacitados por el Espíritu Santo para reinar en vida o vivir una vida cristiana piadosa. Veamos, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5 versículos 18 al 21. Una nueva identidad como hijos de Dios, ya no una creación caída en Adán, ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús Señor nuestro. Miremos 3 versículos de esta verdad: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 versículo 12. En Cristo ya somos hijos de Dios, por gracia, debido a su obra redentora de salvación, no por méritos nuestros, por fe, no por obras, por gracia no porque lo merezcamos. Miremos nuestra nueva identidad, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5 versículo 17. La prueba infalible de nuestra nueva posición en Cristo como hijos de Dios,
Es el Espíritu de Él en nosotros, estamos adoptados si es que hemos creído realmente en su Evangelio. Veamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8 versículos 15 al 16. Es interesante que Pablo use la expresión los muchos en los versículos 15 y 19 del capítulo 5 de Romanos, pero aquí en el versículo 18 cambia a todos los hombres, absolutamente todos los seres humanos fueron condenados cuando Adán pecó. Dios tenía el derecho de tener un día de juicio de toda nuestra raza en el Edén en nuestra cabeza, Adán, y así lo hizo. Además, sabía que las criaturas siempre fallarían, no hay suficiencia en la criatura, solo en el Creador. Fue en amor que celebró ese día del juicio en el Edén. En amor nos juzgó, nos condenó, en nuestra cabeza representativa Adán, para poder justificarnos en la obra y persona del otro representante y cabeza, Jesucristo. Veamos, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, Colosenses 1 versículo 12. Ahora tenemos el privilegio de parte del Espíritu de Cristo de predicar estas buenas noticias de salvación. Miremos, así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5. Versículos 20 al 21. En pocas palabras, el pecado de Adán trajo la condenación sobre la raza humana, mientras que el sacrificio sin pecado de Cristo, o como escribe Pablo, su único acto de justicia abre el camino para la justificación que da vida. Romanos 5 versículo 19. La palabra pecador, que todos somos, se trae a nuestra atención en este versículo. Es importante notar cómo se introduce. Un pecador es pecador porque nació pecador, no porque cometas pecados. Porque los hombres actúan como hombres y no como mujeres. Porque las mujeres actúan como mujeres y no como hombres. Por su identidad. Porque los mexicanos hablan español. Porque los kenianos hablan kiswahili. Porque a los indios les hablan hindi. De nuevo, por su identidad. Por eso el ser humano peca, por nuestra identidad espiritual. El versículo 19 deja muy claro que nuestra esclavitud al pecado y al yo viejo hombre vino por nacimiento, por lo tanto, la liberación del pecado y del yo viene solo por la muerte. Hablaremos más sobre esto en el capítulo 6. Una declaración similar a la del versículo 18. Todo el énfasis de los versículos 12 al 19 está en el hecho de que el efecto, ya sea en el caso de Adán o de Cristo, fue producido por una cabeza representativa que actuó aparte de cualquier acción de los afectados. Debido a la desobediencia del primer hombre, todas las personas nacieron bajo el control del pecado y la muerte. Debido a la obediencia del segundo hombre Jesucristo al morir para pagar el castigo por los pecados del hombre, todos los que creen en él son perdonados y hechos aceptables a Dios. Romanos 5 versículo 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no salva, pero da conocimiento al pecador de su identidad pecaminosa en Adán. Veamos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Romanos 7 versículo 5. Después de que el pecado había estado allí 2500 años, la ley llegó, para que el Israel seguro de sí mismo pudiera ver el estándar de Dios y prometiera obedecerlo, fallar y así conocer el pecado para que la gracia pudiera desbordarse. Para que donde había reinado el pecado, reinara la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque tal es siempre el resultado de la obra de la cruz, siempre hay abundancia de gracia para vencer cualquier y todo pecado. Pablo, que había sido el gran enemigo de Cristo, el primero de los pecadores, se declara el gran ejemplo de gracia y misericordia. Veamos, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Primera de Timoteo 1 versículo 16. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos,
Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15 versículo 10.